El cuento del cóndor y el zorro. Un día, el cóndor se encontró con un zorro. En eso el zorro, creyendo ser superior, ofreció una apuesta. Amigo cóndor, le hago una apuesta. ¿Quién de nosotros puede aguantar más tiempo en la cima de aquel cerro nevado? Entonces el cóndor, aceptando, le dijo: Amigo zorro, entonces en la tarde nos veremos en la cima de aquel cerro. Fue así que los dos amigos comenzaron la apuesta. Después de unas horas, el cóndor preguntó: ¿Cómo estás, compadre? Estoy bien, compadre, respondió el zorro. Después de 3 horas, volvió a preguntar el cóndor: ¿Cómo estás, compadre? Estoy bien, compadre. ¿Y tú? Yo también estoy bien, respondió el cóndor. Pues así, y en cada pregunta, la voz del zorro se apagaba. Y la voz del cóndor seguía igual de normal. El cóndor estaba tan normal en medio de la nieve. Es porque turnaba sus 2 patas una por una cada vez que se helaban. Y el zorro, con las 4 patas en la nieve, no pudo aguantar más. Ya al amanecer, el cóndor preguntó nuevamente: ¿Cómo estás, compadre? En ese entonces, el zorro apenas balbuceaba las palabras porque ya estaba completamente congelado. En eso, el cóndor emprendió el vuelo y se fue, y el zorro murió congelado. Y así, el cóndor ganó la apuesta. Enseñanza: no hay que ser fanfarrón o arrogante, porque podemos perder como el zorro.